Esta semana estudiaremos nuestra responsabilidad evangelizadora con relación a las ciudades grandes. Mira, la orden del Maestro es ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, antes, para cumplir esa misión era necesario enviar misioneros a los diferentes países y regiones del mundo. Hoy las cosas han cambiado bastante. Claro que seguimos con el desafío de enviar misioneros a los lugares más distantes del mundo, pero ha ocurrido un fenómeno que nos ayuda a alcanzar a todas las naciones. Me refiero al fenómeno de la migración. Personas de todo el mundo, de diferentes culturas y grupos religiosos, hoy se concentran en las grandes ciudades. Pensemos, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York. Hay italianos, muchos italianos, innumerables judíos, dominicanos, peruanos, brasileños, haitianos, jamaicanos, en fin. Lo mismo se podría decir de cualquier otra ciudad grande. Son ciudades cosmopolitas donde se concentran inmigrantes de diferentes países. Y nuestro deber es alcanzar con el Evangelio a todas las personas que viven en esos grandes centros urbanos. Ahora, ellos convertidos se transforman en el mejor instrumento para llevar el Evangelio al país, al lugar, a la familia de donde vienen. Ahora, necesitamos entender que la preocupación con la evangelización de las ciudades no empezó ahora, recientemente, en los últimos años, para la iglesia. Hagamos un poco de historia. Mira, la iglesia adventista nació en el campo. Somos originalmente una iglesia campesina. Los primeros adventistas fueron hombres y mujeres del campo. La primera iglesia adventista del séptimo día fue organizada en Washington, New Hampshire, en el campo. Hasta hoy existe ese pequeño templo de madera que puede ser visitado. Pero en aquellos tiempos Dios levantó a Elena de White como profetisa y consejera de su iglesia. Y ella ya en aquellos años, estoy hablando del siglo XIX, ella presentaba desafíos como estos, por ejemplo. Voy a leer una cita que está en el libro de Evangelismo, página 231. Millones en las ciudades pronto deberán decidirse. Las tinieblas espirituales que cubren la tierra actualmente se ven agravadas por los densos centros de población. Es en las ciudades de las naciones donde el obrero evangélico encuentra la mayor impenitencia y la mayor necesidad. Aquí está el desafío que ella presentaba a la iglesia en el siglo XIX, de salir del campo donde estaba a evangelizar las ciudades grandes. Otra cita que está en el libro de Evangelismo, página 265. Como pueblo, necesitamos acelerar la obra en las ciudades. Esta obra ha sido actualizada por la falta de obreros, medios y espíritu de consagración. En este tiempo, el pueblo de Dios necesita volver el corazón plenamente a Él, pues el fin de todas las cosas está cerca. Necesitan humillar sus mentes y estar atentos a la voluntad del Señor, trabajando con fervoroso deseo en aquello que Dios ha mostrado que debe ser hecho, a fin de amonestar a las ciudades con respecto a su ruina inminente. ¿Te das cuenta? Lo que Dios ha mostrado que debe ser hecho es justamente evangelizar las grandes ciudades. Estas dos citas que acabo de leer muestran la preocupación de la iglesia con la evangelización de las grandes ciudades. Y todo eso, como dije, fue escrito antes del año 1900. El problema es cómo cumplir esta misión. Pero la respuesta es simple. Sigamos el método de Cristo. Hagamos que cada cristiano que vive en las ciudades se multiplique en progresión geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, en fin, que cada uno busque a uno y que esos que fueron atraídos a Jesús, por su vez, busquen a otros y así sucesivamente.
En el capítulo 18 del libro de los Hechos encontramos la forma en que Pablo evangelizaba las ciudades grandes en sus días, y él seguía el método de Cristo. Veamos el caso de Corinto, por ejemplo. Por sus calles desfilaban griegos, romanos, africanos, judíos, en fin, era una ciudad cosmopolita, como decir Nueva York hoy día. Las más diversas tradiciones y culturas convergían en Corinto. De la cultura siria había llegado el culto a Melkart y Astaret. De Roma, los espectáculos sangrientos. Los frigios habían implantado la veneración a Cibeles, la madre de los dioses. Además, Corinto estaba consagrada a Afrodita. Quiere decir, una ciudad multicultural. A primera vista, el panorama no era promisorio a la predicación del Evangelio. Corinto estaba ubicada entre Oriente y Occidente. Los ciudadanos corintios vivían frecuentando las numerosas termas de aquellos días, teatros, basílicas. Y los intelectuales tenían acceso a escuelas filosóficas de renombre de aquellos días. ¿Cómo evangelizar a esta ciudad de Corinto? Bueno, ¿qué hacía Pablo? Ahí está en el capítulo 18 de Hechos. Se acercaba de las personas, conquistaba su amistad, se ganaba su confianza y después les decía, sígueme. Leamos, por ejemplo, Hechos 18, 1 al 3. Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Bueno, este es el relato que está escrito. Ahora, observa que el texto no dice que Aquila y Priscila eran cristianos. Dice que eran judíos, por lo menos Aquila era judío. Ellos habían sido expulsados de Roma. En realidad, Priscila era romana, la esposa. ¿Y qué hizo Pablo para evangelizarlos? Pues se acercó a ellos, como deseándoles ayudar, hacerles el bien, no hablándoles religión. El texto dice, Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Resultado, aquella pareja se convirtió y pasó a ser el núcleo de la iglesia cristiana en Corinto. Vamos al punto 2 de este estudio. En la aproximación de Pablo a Aquila y Priscila, observa que aquella pareja se sentía sola, triste, tal vez con miedo. Había llegado a Corinto después de haber vivido varios años en Roma. Ellos tenían que comenzar la vida de nuevo en una ciudad grande. Y si te pones a pensar, eso es lo que pasa en toda ciudad grande. Hay gente desorientada, confundida, gente que sufre, que no sabe cómo solucionar sus problemas. Y la iglesia debe estar lista a presentarles la solución a sus problemas, no solo a través del mensaje, sino de manera práctica, transformándose en un centro de ayuda a las personas carentes. Sabes que las personas necesitan ser oídas. Hay mucho dolor en el mundo. La gente va a dormir cargando heridas abiertas por las circunstancias difíciles de la vida. Esas personas necesitan de un hombro amigo, de alguien en quien puedan confiar, a quien puedan contar sus luchas. Este fenómeno es más frecuente en las ciudades grandes. Y si aprendemos a seguir los pasos que Jesús nos enseñó, será difícil evangelizar a las personas de los grandes centros urbanos. El problema es cuando nos olvidamos de los consejos divinos. Si queremos inventar nuestros propios métodos para evangelizar las ciudades grandes. Y querido, yo te digo una cosa, tú puedes inventar el método que tú quieras, pero te digo una cosa, ¿cómo puedes en las ciudades grandes, ciudades llenas de violencia, donde todo el mundo roba a todo el mundo,
Un extraño toca la puerta queriendo evangelizar, quieres que las personas te reciban, que te acepten. En una ciudad multicultural donde cada uno cree lo que piensa que debe creer, donde nadie quiere saber lo que el otro cree, vas a llevarles tu mensaje a un extraño y querer que te escuchen. No puedes. Claro que el terreno va a ser resistente, el terreno va a ser duro. ¿Pero por qué? Porque no sigues los pasos de Cristo. Porque si siguieras los pasos de Cristo, si te acercaras de las personas como quien quiere hacerle el bien, les mostraras simpatía, les atendieras las necesidades, te ganaras la confianza, y eso en un periodo de meses, llegaría el momento en que esa misma persona te va a hacer las preguntas y tú vas a poder mostrarles la Biblia, la verdad, el Evangelio como solución al drama que está viviendo. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí la importancia de sembrar y cultivar para tener una cosecha abundante. La parábola del sembrador, que está registrada en Mateo 13, nos enseña que existen diferentes tipos de corazones, así como hay diferentes tipos de terrenos. Hay gente dispuesta a recibir el Evangelio tan pronto se les hable de Jesús. Inclusive hay personas que sin saber están buscando a Jesús, que desean conocer la Biblia y no encuentran quien les enseñe. Hay también los que son duros, casi incrédulos. Y hay los que son sensibles, pero cuya atención está centralizada solo en las cosas de esta vida y no les dan importancia a las cosas eternas. Sea cual sea el caso, todos necesitan de Jesús porque todos están perdidos. Por eso en Lucas 15 encontramos 3 tipos de gente perdida. El primero, simbolizado por la dracma, una cosa, una moneda, no sabe que está perdida, pero lo está. Y es deber de la iglesia ir a buscar a todas las personas simbolizadas por la dracma, que no saben que están perdidas, viven como quieren, pero están perdidas, sufren. En segundo lugar están los simbolizados por la oveja. La oveja sí sabe que está perdida, aunque no sabe el camino, no conoce el camino para regresar. Pues el deber de la iglesia es mostrar el camino a estas personas. En tercer lugar están los simbolizados por el hijo pródigo. El hijo pródigo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta, pero le faltaba un estímulo, pues es deber de la iglesia también traer de vuelta a los que un día estuvieron con nosotros y hoy por algún motivo están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Ahora, esos variados tipos de personas y de corazones viven en las grandes ciudades. ¿Cómo alcanzarlos? En todos los casos, el método de Cristo es el único que nos ayudará al acercarnos de las personas para traerlas a Jesús. Nadie resiste a la atracción del amor. Pablo pregunta en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? ¿Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Ah, mi amado, es el amor de Dios el que conduce a las personas al arrepentimiento. No importa el tipo de terreno, nadie resiste a la atracción del amor. Y los cristianos hemos sido enviados al mundo, a las personas, a mostrarles el amor de Dios. No se puede jamás tener una serie de evangelismo en una ciudad si antes no se ha realizado este trabajo de amor, dando a los 4 pasos que Jesús nos enseñó. Asimismo, después de la siembra, es necesario el periodo de cultivo, en el que la iglesia debe continuar el trabajo de siembra para finalmente tener la cosecha. La siembra no consiste necesariamente en encuestas, en trabajos de investigación. Esas cosas ayudan, pero no son la verdadera siembra. La verdadera siembra es conquistar el corazón de las personas. Y el cultivo consiste en seguir dando los pasos que Jesús nos enseñó. Vamos a la cuarta parte. Aquí se enfatiza el trabajo personal. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este,
que es el poner su vida por sus amigos. Enfatizo la palabra amigos. Aquí Jesús habla de la amistad. Ya vimos que las personas solo siguen a quienes les conquistaron el corazón. Y ganarse la confianza de una persona lleva tiempo. Si quieres traer personas para Jesús, necesitas entender que la obra es personal. Tú eres un instrumento al servicio de Dios. Es Dios el que toca los corazones y convence de pecado. Pero tú eres el instrumento que va a buscar a la persona y mostrarle el amor de Dios. Por lo tanto, si deseas tener éxito, primero ora. Después escoge a la persona que deseas traer a Jesús. Y después empieza a orar por ella todos los días. No te canses de hacerlo. Cuando hagas esto sucederán dos cosas. Primero, al mismo tiempo que el Espíritu va trabajando en el corazón de la persona, tú irás creciendo en tu experiencia espiritual. La oración te mantiene en comunión con Jesús. Después que hayas hecho, presta atención a los consejos divinos. Sabes que hay abundantes consejos en el espíritu de profecía afirmando que la misión de traer personas para Él es algo simple y sin complicaciones, pero es personal. Para empezar, voy a leer la cita de Evangelismo, página 238. Dice, la comisión divina no necesita reforma. Coloca bien esto en la cabeza. La comisión divina no necesita reforma. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. Preservad la sencillez de la piedad. Me impresionan las palabras sencillez y piedad. Nada de complicaciones, ni sofisticaciones. La manera como Jesús se aproximaba de las personas era simple y tenía éxito. Que si en los tiempos de Cristo existían mentes racionalistas, incrédulas y sofisticadas, claro que sí. Llámale a la incredulidad como quieras. Mentes cerradas al Evangelio existieron siempre. Eso no es patrimonio de nuestros días. Ya en sus tiempos Jesús decía lo que está registrado en Mateo 13, versículos 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Yo te pregunto, ¿no tenían esos hombres mentes y corazones endurecidos? ¿No eran racionalistas, agnósticos, ateos de aquellos tiempos? Pero el Señor tuvo éxito en su misión evangelizadora. ¿Por qué? Porque se aproximaba de las personas de un modo tal que nadie podía resistir. ¿Cómo lo hacía? Pues ya estudiamos los pasos a lo largo de este trimestre. Recuérdate y aplica lo que hemos estudiado. Llegamos al fin y deseo terminar leyendo una cita de la sierva de Dios. Está en Ministerio Médico, página 403. No hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento tal cual nunca se ha visto. ¿Sabes lo que la sierva del Señor está diciendo? Cuando cada miembro de la iglesia asuma su responsabilidad misionera de buscar una persona, aproximarse de ella siguiendo los pasos de Cristo, hablando de la Sagrada Escritura y trayéndolo a Jesús, sucederá un movimiento en la iglesia tal cual nunca se ha visto. Este será el fuerte pregón. La misión será terminada, el Evangelio será dado a conocer no solamente por la palabra, sino por la vida de su pueblo. No solamente por la teoría del Evangelio, sino por la manera simple, piedosa, llena de amor con que los miembros de iglesia se acercan de las personas, no para convencerlas de una religión simplemente, sino para traerlas al reino de Dios, para sacarlas del dolor, del sufrimiento y traerlas
a los brazos de Jesús, donde encontrarán paz. Nuestra misión es grande, querido, pero cuando digo nuestra misión estoy hablando de mi misión, tu misión. Que Dios te bendiga ricamente.